Amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en su programa Entre Ingenieros, como todos los días miércoles, en este horario estelar de las 7 de la noche. Este programa tiene como objetivo el poder difundir permanentemente. Estamos en el programa número 98 ya de nuestras largas entrevistas que iniciamos en el año 2021, en el mes de febrero, difundiendo temas de ingeniería, de innovación, de investigación, de emprendimiento, de todo lo que significa las artes y las humanidades. Y esta noche tenemos un tema muy importante que tratar, actual, y que hemos tenido felizmente la aceptación de la invitación del ingeniero, del magíster ingeniero Víctor Hugo Ortiz Moscoso. Él es ingeniero mecánico, egresado de la Universidad Nacional del Callao y cuenta con una maestría en gestión de gas natural por la Universidad de San. También es egresado de la maestría en aplicación energética del gas natural en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Tiene estudios de maestría en petróleo y gas natural en la UNI. Tiene estudios de doctorado en ciencias con mención en energética en la UNI. Estudios en gestión de proyectos, cursos de especialización y cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en los sectores industria, hidrocarburos, transporte y agricultura. Esta noche con el magíster ingeniero Víctor Hugo Ortiz Moscoso vamos a conversar un tema tan importante como es la eficiencia energética global y sectorial en el Perú. Buenas noches, Víctor Hugo, y gracias por estar en este programa Entre Ingenieros. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, estimado profesor Antonio Arévalo, muy reconocido por su invitación. Y bueno, con todas las ganas de poder intercambiar algunas opiniones y muchos deseos de que vaya mejor para nuestro Perú, siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Víctor Hugo, por haber aceptado la invitación y estar esta noche tratando y conversando en un tema actual de mucha trascendencia para el desarrollo de nuestro país. Cuando leemos el título de la entrevista, la eficiencia energética global, ¿cómo debemos interpretar esa primera parte del título? Activa tu audio, por favor. Sí, correcto. Entonces, cuando hablamos de globalidad, hablamos de una visión de largo espacio, de larga distancia, ¿no? En las cuales vamos a poder apreciar cómo los sistemas o los gobiernos a nivel, ¿no? Macro se están gobernando, ¿no? Cómo se están ocupando. Y a medida que vamos como aterrizando como un avión, nos vamos acercando cada vez con más detenimiento a poder analizar cómo es que a nivel micro de repente, ¿no? Es que se hace esas transferencias de energía. Entonces, a nivel global podríamos decir, Perú, por ejemplo, ¿no? Como nación, ¿cuál es su índice, en este caso, de uso entre energías primarias, secundarias, ¿no? Eso es a nivel global todavía, ¿no? Y cuando hablemos ya de nivel sectorial o un poquito más micro, estaríamos enfocándonos en este caso, por ejemplo, el sector transportes, ¿no? El sector de agricultura, o un sector minería, o un sector pesca, no, o un sector, o un subsector, en todo caso, y subsectores, ¿no? Sector eléctrico, sector hidrocarburos y luego los subsectores. Así es. Entonces, danos un panorama de cómo está la distribución energética, el desarrollo en esta parte de Sudamérica. ¿Cómo se ha dado esta evolución? ¿Y quién está llevando, en este caso, un desarrollo un poco más integral, más ordenado, más sostenible en el tiempo? Sí. Recordemos, estimado profesor, recordemos que estamos en una etapa de transición y siempre es importante situarnos en la perspectiva de que siempre va a haber alguna modificación. Pero de la pregunta global, estaremos viendo de que las naciones en Sudamérica que son intensamente más consumidoras de energía, obviamente es Brasil, ¿no? Por su población y por su grado de desarrollo industrial, ¿no? Es el primero. De ahí seguiría México, ¿no? Estamos hablando algo de Argentina que ha bajado, pero
finalmente Brasil es el que lleva, ¿no? En este caso, por su grado de desarrollo de evolución en tema industrial, ¿no? Es casi un país continente que le conocen. Brasil obviamente tiene pues un gran recurso hídrico, ¿no? Y aparte ha descubierto en su zócalo mucho petróleo. Entonces Brasil no tiene problemas, digamos, de índole energético como lo podríamos tener nosotros en nuestro país, porque aún hay muchos lugares de nuestro Perú que adolece del servicio de energía eléctrica de manera segura y permanente. ¿Cómo es ese tema, Víctor Hugo? Sí, hablando del sector eléctrico en este caso, Brasil obviamente no descubrió, tiene sus 14 gigavatios de las centrales de Itaipu, y también tenemos el Bacín de Santos, obviamente que encontró bastantes reservas hace muchos años, ¿no? De hidrocarburos también, o sea, pero si vemos solamente por el tema de las energías primarias, que son donde extraen las fuentes, usted ya extrapola al lado de la utilización de la energía propiamente dicho, del área del usuario. Y es cuando trabajamos los proyectos de planificación, o de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, de top-down, las famosas tecnologías en este caso, o percepción de evolución. Entonces vemos que hay muchos sectores, no solamente en Brasil, ¿no? En el Perú y en otras partes también de Sudamérica, donde los sistemas aislados no tienen todavía toda la intensidad y calidad de la energía, ¿no? En este caso eléctrica, para satisfacer las 24/7, ni en cantidad, porque tienen racionamiento, ni en la calidad de la energía, porque obviamente valoran los equipos y bueno, hay varios errores por corregir y trabajo por hacer también. Cuando tú puntualizas energía eléctrica, entonces, ¿qué otras energías tendríamos que entender cuando nos expresas de esa manera? Desde el punto de vista del usuario, tenemos, por ejemplo, la energía del confort o de la calefacción. Por ejemplo, en el caso del friaje o el caso no, necesitamos calor, ¿no? La energía mecánica, ¿no? Para el tema del procesamiento de sus equipos, ¿no? Alimentos, ¿no? La energía, en este caso térmica, para la cocción de sus alimentos, y la energía de lumínica, de repente, para poder, ¿no? Tener intensidad y, bueno, y a través de electricidad, los otros aparatos eléctricos, ¿no? En ese caso tendremos que priorizar, ¿no? De repente, la primera energía que el ser humano que utilizaría sería la energía de la respiración, porque si no respiramos nos morimos. Entonces hay un trabajo mecánico para dar cierto confort en respirar, ¿no? Quienes hemos trabajado algún momento en mina, entonces sabemos la necesidad, ¿no? Y también en otros sitios de contar con una calidad de aire de buena índice, en este caso de oxígeno, ¿no? Mayor a 19%, obviamente. Y eso ya es energía, aunque no lo vean, ¿no? En muchos sitios se trabaja, ¿no? Esa energía, el calor, el confort y obviamente para con la cuestión del cimiento, la seguridad y otro tipo. Tenemos entonces que remitirnos a las fuentes que generan energía, ¿no? Hay las fuentes hidráulicas, las fuentes solares, y ahora que tú has mencionado la palabra transición energética, estamos abocados, todo el mundo está abocado al empleo de energías limpias, es decir, la energía solar y la energía eólica. ¿Cómo va ese tema y cómo se involucra en esto de la eficiencia energética global? Bien, desde el punto de vista de la eficiencia energética, y hay que tomar primero como si fuera unos puntos básicos, ¿no? La eficiencia se daría en todos los sectores, ¿no? La eficiencia energética, la eficiencia mecánica, la eficiencia económica, la eficiencia social, ¿no? La eficiencia ambiental, en todo caso. Supongamos que fuera el tema de la sostenibilidad, y hablamos de los tres famosos círculos o actores principales: económico, ¿no? El tema social y el tema ambiental. Entonces, cuando hablamos del punto de vista del tema ambiental, decíamos, ¿cuál sería aquel proceso de transformación energética que tenga la mejor eficiencia, en este caso del uso de los recursos, por un lado? Y por otro lado, su inversa sería, ¿cuál sería la que tenga el mínimo impacto ambiental, el mínimo grado de contaminación o grado de desechos?
Entonces sería como la inversa de la eficiencia, serían entre hit rate, algo así, ¿no? O sea, menos emisiones por cada unidad de energía generada en todo caso, ¿no? Desde el punto de vista, en este caso, los temas solares, ¿no? Desde el punto de vista energético, obviamente tienen una eficiencia, el solar 21%, 20%, ¿no? En la transformación energética, y los eólicos están por 32, 35, y depende obviamente de la variable viento y densidad del aire principalmente, ¿no? Para poder poner los artefactos. Y ahora, desde el punto de vista, para no confundir, en este caso, del impacto, ¿no? Del impacto de las energías renovables o no renovables en la sociedad, en este caso, no las contaminantes. Entonces tendríamos que ver cuánto es que se ha usado desde la generación, desde la fabricación de las palas, ¿no? El transporte, el utilizar las áreas para una granja, ¿no? Disponer de ciertas hectáreas, ¿no? De terreno, ¿no? Para que obviamente se pueda implantar ahí el bosque eólico, el tema de los ruidos, el tema obviamente del pasaje de las aves, ¿no? De la migración de aves, y así. Entonces, todo eso sumaría una cantidad de indicador de grado de contaminación o grado de impacto al mundo, ¿no? A la sociedad. Entonces, esos parámetros como que todavía no se han definido como una unidad de medida, sino como unas externalidades todavía. La que sí se trabaja fuerte es si es que no voto por el tubo de escape CO2 o CH4 u otro contaminante, ahí sí le llamamos gas de efecto invernadero, ¿no? Pero todos finalmente tienen su grado de contaminación o su grado de externalidad, positiva o negativa, pero tienen sí o sí. O sea, hay una combinación, hay una relación directa entre la eficiencia energética y el nivel y los indicadores de contaminación de este tipo de energías, de sus orígenes y de su uso. Sí, muy bien, correcto. También hablabas tú de los sectores y subsectores. Centrémonos en nuestro país. ¿Qué sectores son los que consumen mayor cantidad de energía eléctrica? Estamos hablando de la energía que está en el sistema interconectado nacional, ¿no? En ese pensamiento estamos. Sí. Ya. Los mayores consumidores de energía eléctrica en el Perú, estamos hablando de las compañías mineras, ¿no? Por ejemplo, Cerro Verde, estamos hablando de Antamina, estamos hablando las siderúrgicas en este caso también, el complejo de la refinería de Cajamarquilla, ¿no? Obviamente el grupo brasilero que lo ha comprado, y así, todas las que son intensamente consumidores de energía, son ellas. ¿Por qué? Porque obviamente tienen un consumo inclusive de una característica diferente a los otros tipos de consumidores, llámese residencial o comercial. ¿Y por qué? Tienen un consumo porque es un consumo casi plano, por su proceso de molienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Eso no puede estar, pues, por batch, ¿no? Me levanto a las 8, a las 12 y bajo, no. Eso es plano y obviamente tengo que optimizar inclusive el uso para que sea mejor, ¿no? Entonces, eso sí es lo que marca la pauta en el Perú, es la gran locomotora del desarrollo, al menos en estos últimos años. Siempre la minería ha sido nuestro principal, ¿no? Caballito de batalla, ¿no? O sea, con más procesamiento de mineral, más explotación, más consumo, ¿no? Energético, desde el punto de vista de electricidad, y obviamente de buena calidad, ¿no? O sea, con contenciones y calidades de energía que no valoren los equipos. Bueno, ese es el sector minero. ¿Y qué otros sectores son? Los otros sectores, el sector eléctrico, obviamente el sector retail, el sector de consumos, y obviamente no hay mucho, el sector hogar es muy pequeño, la verdad, el sector residencial, ¿no? Si pudiéramos hablar como un mix de consumo, en este caso estamos hablando del sector minero, el sector pesquero, que es puntual, ¿no? O sea, por 3 meses, 4 meses del año, y así 2, 3 sectores, y de ahí vienen obviamente las empresas de comercio y finalmente las residenciales, ¿no? Estas empresas que tú mencionas, estos subsectores, y el sector agroindustrial. No tenemos un gran desarrollo agroindustrial en el Perú aún, todavía, ¿no? Que no hace un procesamiento intensivo, en este caso, de los productos, ¿no? De pan llevar o de exportación. Inclusive, por ejemplo, si tenemos que hablar de una exportación de plátanos o
o páprica o paltas, se hace un proceso de fumigación, un proceso de tratamiento, ¿no? Para que SENASA obviamente pueda dar las banderas para que pueda ser exportado, por ejemplo, ¿no? Con un tratamiento con bromuro y metilo, ¿no? Al 100%, tratamientos fitosanitarios con agua, ¿no? Térmicos, hidrotérmicos, ¿no? Pero no hay un procesamiento, o sea, todavía una transformación de alto nivel, ¿no? Agregado en este caso. A lo mucho conservas y sistemas de empaque, cámaras de frío y se exportan, ¿no? Eso es lo que sucede en el sector industrial, ¿no? Ya, dime, ¿y hay un sector que imagino también consumirá alguna cantidad interesante de energía eléctrica? Es el sector salud, los hospitales, las clínicas. ¿Cómo va ese tema? Sí, desde el grupo dentro del grupo obviamente de los comercios, ¿no? Están también el sector hospitalario, clínicas, las retail, o sea, los centros comerciales que son altamente intensivos no solamente en electricidad también, sino también en energía, ¿no? Hidrotérmica, o sea, necesita confort, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y sobre esos mercados o grandes, ¿no? Malls, no se mueve una economía, un mercado propio, que tienes como si fuera una ciudad chiquita, ¿no? Que tiene sus recursos de energía, de luz, transporte, ¿no? Salud. O sea, es una mini ciudad. Entonces, sí, pues sí consumen. El caso de los hospitales, obviamente, tienen un nivel por la norma técnica, inclusive, ¿no? De edificaciones, ¿no? De una clasificación, no tengo ahorita el nombre en la mente, pero es una clasificación muy alta en la cual tienen que ser dotados por servicios con backup de grupos electrógenos, corrientes estabilizadas, para los equipos, obviamente los tomógrafos, ¿no? Y obviamente muchos equipos que tienen que tener una calidad de energía muy, muy, muy buena. Se hace con transformadores de aislamiento y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es también casi plano, ¿no? Es también casi plano su consumo, no es estacionario. Ya, dime, ¿y todo ese sector que no emplea la energía eléctrica, sino consume la energía generada por los combustibles, por los motores de combustión interna, ¿no? ¿Eso cómo ingresa, no ingresa dentro de esto de la eficiencia energética? Sí, obviamente. Todos los usuarios, ahí en Perú se han hecho varios balances nacional de energía, justo que había preparado algunas láminas ahí para darnos ¿no? Como punto de partida, de coherencia para trabajar algunos datos, ¿no? Todos entran finalmente al uso, ¿no? Al uso y al cálculo de eficiencia energética, todos. Por cuanto, imagínense, vamos a poner un ejemplo, supongamos usted es un buen, ¿no? De buen paladar, supongamos, y va a comer un cevichito, ¿no? Y ese cevichito obviamente supongamos que cueste 20 soles el platito, o 30 o 40. Pero para hacer ese platito, obviamente, hemos tenido que tener el pescado, hemos tenido que tener, qué sé yo, algunos no, el choclito y otra cosita más, cebolla. Pero eso es el producto. Pero cuando prepara, obviamente, ha tenido obviamente que comprar el pescado completo, quitarle la cabeza, la cola, ¿cuánto quedaría lo útil que quede en su platito? ¿Ven? De repente, si gasta un pescado 100 soles, de repente, ¿no? Una parte queda para usted y el resto no lo va a usar. No lo va a usar. Igualito que la papa, igualito que el chocolate, que todo. Más aún, igualito que el uso del recurso de las horas, el tiempo, el transporte. Entonces, si vemos al producto como producto, el producto es lo que vamos a decirle que es el consumo de la energía final. Pero toda la cadena, hasta donde se ha logrado capturar el pez desde el agua, sacarlo y transportarlo, tiene un costo asociado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pagamos por ese platito 40 soles, esos 40 soles de repente 20 soya toda la cadena hasta que llegue a la mesa del cocinero. Y unos 5 soles o 10 soles y quedaría solamente 5, lo que verdaderamente costaría. Entonces, en el grado de el mejor aprovechamiento desde la cadena de luz, de donde se extrae el pescado, se transporta, se comercializa, hasta que llegue, ¿no? a la mesa del comensal, entonces tenemos que sumarle los costos. Hay una frase que decía, no hay lonche gratis, o sea, alguien tiene que pagar eso, obviamente. Entonces, si esa analogía lo llevamos al sector eléctrico, si vemos una factura, por ejemplo, de 100 soles mensuales, ¿cuál sería, por ejemplo, el costo real de la energía? ¿O cuál sería el costo de las pérdidas que estamos incluyendo ahí, por ejemplo? Esa es una pregunta que siempre lo hacemos y le preguntamos. ¿Y cuánto perdemos en distribución?
¿Y cuánto perdemos en transporte o transmisión? ¿Y cuánto perdemos en generación? ¿Y cuánto perdemos en quemados? O que finalmente esos 100 de repente sean 20 o 30 y 70 sean irreversibilidades o pérdidas del sistema. Entonces, descubrir, encontrar y obviamente buscar la forma de cómo ahorrar. Es un grupo que el grupo de eficiencia energética busca y dice, no, ahorramos 5%, 2%, pero 5% es bastante. O sea, por decirte, por ejemplo, un valor, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuánto crees que sea la facturación del año 2021 en el sector eléctrico? O sea, facturación y facturación de todo el sector. ¿Cuánto crees más o menos que se haya generado ahí? No tengo idea. Vamos a ponerte un dato como, yo tengo un dato que me dieron como, se ha facturado 2 veces, pero bueno, 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. De soles. De soles, ya. 18.000 millones de soles. Ya. Supongamos que ahorres 1% o 2%. Ponle que sea 20.000 para que sea un cálculo fácil. Ahorras 1%, 2% de eso es 5% es una cantidad mucho mayor, ¿no? Así sea menos, supongamos que sea 10.000 millones de soles. Entonces, los trabajos para poder primero encontrar dónde y cómo es que ha logrado, estamos en este estado de arte, en este estado de realidad, y si vamos a continuar o vamos a mejorar, ese es el trabajo de los ingenieros y obviamente las generaciones que tú y yo en algún momento estamos formando, porque hemos hecho nuestro máximo esfuerzo, seguimos haciéndolo, pero hay gente que va a venir atrás y va a tener que buscar, ¿no?, mejorar la eficiencia, por ejemplo, en los celulares, en los carros, en los aviones, en las locomotoras, todo requiere, ¿no?, mejorar las eficiencias, en los sistemas fotovoltaicos, en los sistemas, ¿no?, de transporte, hasta las clases, ¿no? Para tomar una clase, si sumábamos, había que congregar 30 alumnos con un aula, un docente y toda una infraestructura adecuada. Entonces tú ahora, con tus 98 programas, has llegado programa número 98, perdón, y has llegado a una cantidad de público, ¿no?, en un tiempo, ¿no?, y logrando los objetivos trazados de manera instruccional o de participación. Eso es invalorable, más ojo, porque queda grabado y se puede replicar todavía, o se puede mejorar. Una segunda parte, por ejemplo, ¿no? Parte 1, parte 2. Ahora, parte 2 vamos a entrar un poquito más, vamos a adentrarnos. Y eso es, ¿no? Entonces, hasta en el sector de educación, entonces vemos que hay formas de cómo conducirnos y mejorar la eficiencia, ¿no? El mejor uso de la vida. Y por tu experiencia y por el tiempo que estás involucrado en estos temas energéticos, ¿cómo crees que ha sido la participación de todos los agentes involucrados en el tema de la eficiencia energética? ¿Crees que hay conciencia respecto a ese concepto en la población en general? ¿O no tienen conciencia? Y eso también es un parámetro que impide que se logren sistemas o una eficiencia mayor del sector energético. Sí, es importante que hay una frase que decía, ¿no? Cuando hay terremoto hay barbarita, decían algo así, ¿no? O sea, solo cuando nos tocan con algún tema puntual o de fuerza, nos ponemos a pensar, a repensar nuevamente, ¿no? Y la verdad que hemos tenido buenos periodos en los cuales se han logrado implementar, ¿no?, políticas de eficiencia energética y luego otros en las cuales se ha dejado de lado, ¿no? Se ha dejado de lado y obviamente se ha visto otro tipo de eficiencias en este caso. Por eso es que la cultura de la eficiencia es una cultura permanente, ¿no? Entonces, día a día en todo el quehacer, ¿no?, en el sector, ¿no?, industrial, agroalimentario, en cualquier sector, la energía está transversalmente en toda la actividad humana, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos y sigue, ¿no? El mundo con sus 4.300 millones de años, 4.500 millones de años, y todo va, ¿no?, todo es energía finalmente. Entonces, derrochar energía es sinónimo de derrochar dinero y derrochar vida también, ¿no? Derrochar vida, ¿no? Entonces, no podemos ir derrochando el dinero que nos cuesta ganarlo o que nos cuesta, o podemos usarlo de mejor manera. Entonces, si no apagamos la luz, estamos pagando 1 o 2 soles más, ¿no? Si no dejamos la llave cerrada, el grifo,
vamos a gastar 5, 10, 2.000, 3.000 soles, que en algún momento ha pasado, ¿no? Por alguna fuga o qué sé yo, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que es una tarea de todos y es permanente, es una actividad de cultura, pero es permanente. Y los beneficios son muy buenos, la verdad. Los beneficios son muy buenos porque tú te das cuenta, a fin de mes te ahorras 20, 30 soles, al año 300 soles o más, ¿no? Y una casa, ¿no? Imagínate. Pero por eso la pregunta, Eva, si existe esa cultura del, entre comillas, del ahorro, que va a generar un incremento de la eficiencia a nivel global. ¿Cómo tú percibes eso en nuestro país, en nuestra sociedad, en lo que palpamos todos los días? Sí, ¿Es suficiente? a mí me parece, sí, perdón, pero sí, ya entendí el tema. Sí, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y se han hecho unos convenios con el Ministerio de Educación, ya se instruye, ¿no? Ya se imparte a nivel de los alumnos de los colegios, a nivel primario inclusive, secundario, el tema de la cultura, el tema de la energía inclusive. Hay talleres y más aún a nivel secundario se hacen experimentos, se le motiva a los alumnos para las generaciones. Entonces, pero hay que manejar los indicadores y hay que hacer el seguimiento, no solamente trazar el rumbo de acción, sino también hacer el seguimiento, o sea, hacer el premio al mejor aula, a la mayor eficiencia, ¿no? A la mejor facultad que tenga el mejor índice de eficiencia de consumo, o de repente algo así, ¿no? Entonces, buscar crear, alcanzar los objetivos mediante el premio, mediante, ¿no? Me acuerdo que antes había, pues, cuando hubo Perú 97, 98, hubo problemas de racionamiento, se dijo, no vamos o implementamos 3 plantas en 3 meses o en 6 meses, o reducimos. Más fácil era reducir. Así que o crecemos o reducimos. Así de simple. O sea, usamos mejor la energía, que le llaman intensidad del consumo energético. Con eso alcanzamos las mismas prestaciones con menos recursos. Menos quema de combustible, menos genero de eólico, menos todo. Así de simple. Ya. Hablamos entonces de un universo de personas consumidoras de energía. Correcto. Pero se requiere otro universo de personas para que en ese escenario técnico puedan registrar, corroborar los indicadores que permitan emitir una opinión acerca de la eficiencia energética. Y según ello, el Estado pueda dar las disposiciones o la normativa para que esa eficiencia se vaya incrementando. Y se implica entonces tener cuadros de ingenieros y especialistas en este tema. ¿Cómo va esa capacitación, esa cobertura de profesionales para que puedan realizar esta gestión tan importante como es el manejo de la eficiencia, la evaluación, la medición para la toma de decisiones? Sí, muy bueno. A nivel de universidades, últimamente se han creado facultades de ingeniería en energía, ¿no? Pero en Callao tiene su facultad de ingeniería en energía y tiene egresados. A nivel Santa también. Claro. Católica, la UNI obviamente tiene años en esto, años, no solamente en temas de energía, sino también de energías renovables, estamos hablando de décadas, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque se trabaja primero, entre comillas, a nivel científico y luego a nivel tecnológico y luego a nivel de que se masifique, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad, un grupo de peruanos, estar en Japón en el 2005, ¿no? Con un curso de conservación y aeroenergía, justamente esos temas. Y en ese tiempo la capacitación de ellos, o sea, estaba dado en que dentro de una empresa sí o sí tiene que haber un gestor de energía, siempre, en Japón. Imagínense, estaba hablando de 54, ¿no? Ya estaban sus normas. ¿Ya? Y nosotros recién en el 2005 estábamos tomando y algunos libritos nos traíamos para aprender cómo era eso y nos comprometimos a impulsar y desarrollar también en el Perú esas políticas, esas estructuras. Claro, claro. Entonces, una empresa que tenga de repente tan consumo de energía, por ejemplo, no 20, 60, 100 kilovatios para arriba, tiene que tener su gestor energético, ¿no? Y que no solamente ve eso, pero el tema y las herramientas de la auditoría energética, las normas ISO 50001 y todas las que salieron en 2012, 13, ¿no? Que obviamente tiene su correlato de experiencias anteriores en otros países. ¿Por qué otros países? Porque esos países son altamente dependientes de la energía, altamente consumidores de energía. Y obviamente ellos no se pueden dar el lujo de derrochar todo. No, acá pues obviamente tenemos una cultura del derroche, ¿no? Así es. Estricto,
En cambio allá no, entonces allá no se puede, ¿no? Se acaba, se cierra toda la oficina, se acabó, no hay consumo hasta el día siguiente, ¿no? Y así es siempre. Entonces, eh, ya tienen, porque la experiencia les ha llevado, son años, ¿no? Y obviamente hay un seguimiento, y el seguimiento va atrasando, y ese seguimiento le llaman, inclusive le llaman el top runner, ¿no? El top runner en 2005 en eso era aquella empresa que tenga la mayor eficiencia, todas las otras tienen que alcanzarle, por ejemplo, National Panasonic, ¿no? O Daikin, u otra empresa, ¿no? Mitsubishi. Entonces, alcanzaba una prestación en refrigeración, por ejemplo, ¿no? Tenía de 235, lo bajaba a 220 ya. Claro. Para esto. Entonces, y hacía las mismas prestaciones. Nosotros decíamos, loco, decía, ¿cómo han hecho? Bueno, ya, ese es nuestro nuevo paradigma, ese inventor. Si tenía un auto que da de no sé cuántos kilómetros por cada litro de combustible, bueno, ya otra vez, su cabecita se le volvía la cabeza a volver a mejorar. Y había competencias anuales y bianuales en las cuales se competía, ¿no? ¿Qué empresa o qué sector había logrado una mejor prestación en energía, ¿no? Imagínense. Entonces, así los sistemas de aire acondicionado, las refrigeradoras, los sistemas de secado de ropa, ¿no? Los sistemas de calefacción distrital, por ejemplo, ¿no? O sea, te pones en ciertos sectores unas esferas de tanques de gas natural licuefactado y obviamente va hacia una planta de cogeneración, trigeneración, en este caso obviamente que el calor lo utiliza para generar agua y calefactar, ¿no? Una urbanización. Entonces, en un sector tienes para una urbanización, un bloque de edificios, por un mes. Entonces, eso de estar dando a cada sector dependiente, pues también consume recursos, factura, tiempo, control, nada diferente, uno solo, y se encarga de administrar y gestionar como si fuera una pequeña Smart City de esos años, imagínense, ya se tienen, ¿no? Entonces, eso es, entonces se necesita recursos humanos, técnicos y profesionales, ¿no? En estos últimos años, ¿has podido tú percibir qué innovaciones tecnológicas han contribuido o están contribuyendo o van a contribuir a la mejora o a la elevación de los indicadores de eficiencia energética en nuestro país? Sí, sí, sí. Como por ejemplo, Tengo una empresa, por ejemplo, Alicor, ¿no? Hay un compañero claro, también, el ingeniero alemán, a quien tomo su nombre sin pedirle, pero sé que lo va, ¿no?, a hacer, a ver con asertividad, ¿no? En el sentido de que ellos también tienen su programa de energía y eficiencia energética, ¿no? Entonces ellos tienen varias plantas de uso de energía, ¿no? Tienen sistemas de frío, sistemas de molienda, sistemas para formación de fideos, son varios complejos, ¿no? Entonces, el organizar el sistema, ¿no?, de una manera integrada, basta una gestión que le llaman, la gestión de la energía, ¿no? Es un primer paso que involucra de arriba hacia abajo, ¿no? Los directores son conscientes de que obviamente no se mueve sin energía, electricidad, combustible, ¿no? Entonces, y el uso de la energía hace producir, en este caso, los bienes, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen gestor de energía, un buen equipo, entonces ese equipo lo que va a hacer es buscar la eficiencia, o sea, no derrochar la energía, usarlo donde debe usarse, como debe usarse, y a los costos, a los mejores costos. Entonces, se hace la planificación, y la planificación te ayuda a ahorrar varios errores o bombitas en el camino de repente, ¿no? Si tú lo planificas a 5 o 10 años, entonces prácticamente sabes cómo es el contrato, te va a venir de electricidad de repente, ¿no? Sabes de dónde vas a hacer el uso de los recursos, o sabes también, en el caso que falle, de dónde vas a tomar una segunda, en este caso, fuente de energía, porque los sistemas de backup son tan importantes, ¿no?, el sistema de planificación como los sistemas principales, para dar la seguridad del suministro. Entonces, ellos obviamente han logrado, pues, ser bastante eficientes, ¿no? Otros son los hospitales, la verdad. Y en el sector eléctrico, ni qué decirlo, ¿no? A raíz de los planes de transmisión de energía eléctrica, en los cuales, pues, estos sistemas grandes, sistemas de líneas eléctricas, ¿no?, en tensiones de 60.000 voltios, que eran antes 66.000, pasaron a 220.000, ahora estamos con redes de 500, ¿no?, 1.000 voltios. En este caso, ayudan a afianzar el sistema de la red y obviamente a disminuir las pérdidas, ¿no? Estamos hablando de que había pérdidas, me acuerdo, creo que de 16, 18%, ahora estamos, creo que por donde de 11, 12. En distribución todavía hay pérdidas todavía, ¿no? Hay algunas que son pérdidas técnicas que obviamente no van a dejar de ocasionarse, pero ya se están reduciendo, ¿no? Eso es, entonces sí hay la necesidad, porque como decía, es dinero, ¿no?
O sea, quien lo evalúa finalmente saca sus cuentas y dice, mira, acá me estoy perdiendo $2 millones en pagos de electricidad o de hidrocarburos. ¿Por qué? Un mal uso. En todo caso, ¿no? Algo ha fallado, ¿no? Igualito las minas, todos, o sea, cualquier empresa que tenga un estándar, ¿no? De gestión de energía tiene métricas, tiene indicadores y que obviamente su plan anual los hace reevaluar. Y ese plan que te ayuda a mejorar la próxima etapa, ¿no? Entonces, ves, el próximo año, o sea, no se trata de destruir, no se trata de contribuir a tomar dónde está el error o dónde hay la oportunidad de mejora. Y eso es, hay que continuar y continuar. Ese es el famoso Kaizen, ¿no? El continuo, ¿no? La continuidad de las acciones para mejorarlas. Víctor, ¿qué es más importante en este tema? ¿El planeamiento, la planificación o la prospección? Muy buena pregunta para mí. Tanto como planeamiento y planificación son las acciones. ¿Ya? Y la acción va a ser permanente. El tema es que se tenga el plan. Pero ese plan tiene que ser un plan, no un plan de gobierno, entre comillas, sino un plan de Estado. Así como hay en muchos países de Europa en Estado, ¿no? El plan es de características del Estado, pero no, o sea, de 20, 30 años. No puede haber plan de 5 años, eso no, pues es de corto plazo, ¿no? Son acciones ya que no te da el tiempo, ¿no? Una central hidroeléctrica, 5, 6, 7 años, ¿no? Y a la justa puedes ir parchando en esos planes. La prospección es un procedimiento, es una herramienta para poder ver, en este caso, escenarios futuros, ¿no? Y ver no con una certidumbre, sino con cierta probabilidad de que los hechos puedan caer en un escenario de probabilidades. Pero podemos hablar de prospección cuando tengamos algún tipo de información en las cuales ya no hay certidumbre. Por ejemplo, yo puedo estimar, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que mañana es jueves, algo así, ¿no? Porque sé, y pasado es tanto. Y mañana de repente sale sol o qué sé yo, ¿no? Pero lo que yo no puedo a 15 o 20 años decir, pues, obviamente esto va a ser así, ¿no? A lo máximo porque puedo decir, bueno, que existe cierta probabilidad, cierto escenario de que vamos a mantenernos en este ritmo. Lo importante, como le decía, es que el plan sea del concurso y competencia de los actores, de todos los actores. Y que ese plan se cumpla y se haga el seguimiento. No haga escrito sobre tierra. ¿Y quién debe hacer el seguimiento? ¿El sector industrial? ¿El Estado a través de los ministerios? ¿O Minermin? ¿Quién hace ese seguimiento? Sí, en este caso, si el plan es nacional, ¿no? Por mandato, ¿no? De estructura debería ser el ministerio, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, porque hay un plan nacional. Es el órgano. ¿Hay un plan nacional sobre este tema? Sí, o sea, claro, se han hecho planes, por ejemplo, 2018-2025, se han hecho varios planes, ¿no? Y se hacen planes, obviamente, ¿no? Se contrata a consultores muy, muy destacados y uno otro, y hacen un plan, obviamente, ¿no? Pero como les decía, que el plan en este caso, de acuerdo a algunas recomendaciones, ¿no? Porque obviamente el sector, como sector, es muy importante, el tema es la gestión. Hemos tenido 6, 7, 8, 10 ministros, varios viceministros, hasta ahora no tenemos el viceministro de hidrocarburos, ¿no? Son como 3 meses, está por ahí, y son bueno, puestos sumamente claves de mucha responsabilidad y de mucha visión en el país. Entonces, en vista de que en nuestro país de Latinoamérica tenemos esta variabilidad, este cambio, ¿no? de gestión, entonces, Brasil, por ejemplo, trabaja su empresa de pesquisas de energía, ¿no? La EP, es una entidad, ¿no? Que no ya forma parte del sector del Ministerio de Minas, ¿no? Como privado, que se encarga, ¿no? Agrupando a los sectores, tanto eléctrico, ¿no? Hidrocarburos, de las políticas. Esos son los planes de canal, los de 10 años, ¿no? Que en general hacen los planes. Entonces, para que no se vea afectado del vaivén o del manejo político, ¿no? Entonces, si este es un tema técnico y obviamente también es político, no puedo decir que no, ¿no? Claro. Entonces, si lo puede ver de repente un sector, bueno, no, yo no tengo ningún reparo. Lo importante, como digo, es que el plan se ha hecho por todos, se ha respetado y se ejecute, ¿no? Sí, siempre. Víctor, hablabas tú de varios sectores consumidores de energía. A tu criterio, ¿cuál es el sector más eficiente
y cuál todavía no ha alcanzado los niveles de eficiencia que se esperaban para el desarrollo nacional y para la buena distribución energética. ¿Y por qué? Sí, los sectores ahora más eficientes es el subsector eléctrico, en el sentido de que muchos de los actores son del ámbito privado, y por la misma naturaleza del sector privado lo que buscan prevalecer es obtener sus mejores beneficios y reducir los costos, obviamente, ¿no? Entonces ellos son bien conscientes de que hacen sus programas de búsquedas de pérdida, robo de energía, ¿no? O sustitución de cables, mejoramiento de transformadores, obviamente, y están acompañados también del organismo supervisor, o Sindermin también, ¿no? Que también está en esa línea, ¿no? Entonces, porque ve que esto es un beneficio para ambos, para las tres partes en este caso, ¿no? El gobierno, el sector privado y los usuarios, ¿no? Entonces, un sector como eficiencia ayuda mucho a alcanzar mejores beneficios para todos, ¿no? En calidad y prestaciones. Más aún hemos logrado, ¿no? Alcanzar casi 92, 93, 95% de grado de cobertura eléctrica, y hay mucho más, 98 de repente, y con sistemas aislados queremos llegar al 100% en el sentido de electricidad. El problema ahí es que cada que se quiere incrementar 1 o 2% es como una curva, ¿no? En exponente, ¿no? O sea, cuesta mucho, mucho, mucho más a veces, ¿no? Entonces, pero se va a lograr, ¿no? Lo que sí, ahí estamos, permite solamente meter la cuña, es que si las curvas tenemos así altamente ya en intensidad y prestaciones eléctricas, la curva del sector de suministro de gas natural, que es otro energético, estamos al 13, 4%, 14, 15% a nivel nacional. O sea, hay un trecho tremendo por hacer todavía en las redes de gas natural. Víctor, acá tenemos a nuestro amigo Eduardo Cisneros Arteaga. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros en tu programa Entre Ingenieros. Él hace un comentario y dice, para temas de evaluación de eficiencia energética y uso efectivo de la energía, se deberá realizar auditorías energéticas para poder validar los indicadores de desempeño y efectividad del uso apropiado de la energía. ¿Qué comentario amerita la opinión de Eduardo Cisneros Arteaga? Sí, muchas gracias al ingeniero Cisneros. Eduardo, muchas gracias. Es cierto, hace un momento lo dije, ¿no? Hace unos 5 o 10 minutos dije que obviamente hablé de las normas, la ISO 50001, obviamente, pero el procedimiento para alcanzar esto es hacer la auditoría, ¿no? La auditoría energética, ¿no? La contabilidad del gestor energético, ¿no? Contar. En este caso, yo enseño un curso que se llama Análisis Termoeconómico, ¿no? En las cuales, o sea, tenemos los equipos, tenemos los flujos y hacemos los balances de energía, luego los balances de energía, luego continuamos con los costes energéticos para llegar a los costes termoeconómicos. Vale decir, determinar cuál sería el costo de cada una de las corrientes en una planta industrial, ¿no? Una central termoeléctrica, una planta de cogeneración o una planta cualquiera. Entonces, esto no se podría hacer si no se tiene una auditoría, ¿no? Un sistema de costos, tanto termodinámico y de la valoración económica, en este caso de contabilidad de costos, ¿no? O sea, el costo de la adquisición de la máquina, costo de posesión, costo de operación, costo de variable combustible, todo se valoriza, ¿no? También, o sea, se hace ese análisis. Claro. Víctor, acá hay unos saludos del doctor Fernando Carrillo Venegas, quien es uno de los asistentes a este programa desde el primer día, no se ha perdido un miércoles. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Te expresa su saludo, Víctor Hugo, y porque nos permites conocer un tema tan importante como es el tema energético. También el saludo de Luis Rodríguez, dice, le saluda a su alumno de modelamiento energético de la UNAC. Son bravos. Sí, ya tiene 5 puntos más en el examen. Don el Arévalo. Sí. Víctor, en este escenario tan complejo, porque es complejo el tema energético, una pregunta. El tema de la masificación del gas natural en nuestro país, ¿qué impide la masificación? Sí, masificar el gas natural, ya esta etapa está en lo que se conoce el artículo 60 de la Constitución del Perú, que habla sobre el rol subsidiario del Estado.
Y eso ha pasado en todas partes del mundo, la verdad, de Estados Unidos. Aquel que diga, la verdad que falta la verdad, porque el negocio de manejar redes, así como agua, ¿no? Es un negocio altamente oneroso, requiere de bastante capital, pero ese capital de inversión es una inversión que se da para una satisfacción a nivel de la sociedad. Entonces, el ministerio ya lo tiene bastante consciente. Nosotros, con Estado y sigo en Proinversión, hemos hecho todo el esfuerzo para poder implementar el gas en las 7 regiones a través del mecanismo de la asociación pública-privada, que es que el Estado durante un periodo le da la posesión, la responsabilidad para que un privado invierta, opera y luego después de un año retorna todo al Estado, ¿no? De un servicio público en este caso. ¿Por qué? Porque el privado está en mejores capacidades y tecnologías y recursos financieros de hacerlo. Pero en este caso, las 7 regiones, en este caso, ¿no? Cayala, Ayacucho, Cusco, Puno, ¿no? Junín, Apurímac, tienen un problema en el tema de la demanda, ¿no? Para que uno pueda hacer las inversiones, pero luego después tiene que, a través de la tarifa, repagar las inversiones y repagar el costo de operación y mantenimiento. Como el cociente de eso, de cuánto me cuesta la inversión y cuánto me cuesta el volumen, me sale muy, muy caro. Entonces, lo que se decidió con un grupo de profesionales top, ¿no? En el Perú, lo mejor en el Perú, es llegar a que los costos de la inversión sean a costo hundido, ¿vale? Es decir, todo el CAPEX, el Estado lo reconoce y va a costo hundido. Y con el dinero que se recobre de la venta del servicio, ¿no? Del gas, ese dinero alcance para los costos de operación y mantenimiento de la empresa. Entonces, eso se logró hasta un punto en la cual el año pasado, por temas políticos, temas, ¿no? De que no hay un clima de inversiones, algo muy, hasta ahora sigue un poquito, ¿no? Entorpecido, no se entiende el daño que se hace el país, ¿no? En que sube el riesgo país, baja el grado de inversión, nos ven como un país que no tenemos, ¿no? Cierto grado de madurez, ¿no? Ni de gobernanza, y entonces es algo malo, ¿no? Algo que no se entiende y les cuesta a todos los peruanos, les cuesta en tasa de interés, tienen que pagar más caro por el dólar, qué sé yo, y que si el riesgo país sube. Entonces, seamos bastante maduros, seamos conscientes de que necesitamos una gobernanza adecuada para que cuando se hagan contratos, esos contratos van a tener una posibilidad de poder tener su desarrollo común. Entonces no se puede, como dice, entrar a gestionar como dice, no a la champa, a la prepo, o sea, no cuadra, ¿no? O sea, y en vez de ayudar, estorba, dice, mucho ayuda quien no estorba. O sea, se necesita ordenar la casa, ordenar y si bien, ¿sabe qué? Hágase este proyecto. Y si ese proyecto va a ser, sí se puede hacer. Técnicamente lo podemos dar 2 o 3 meses. Ya, ¡pam! Se hace. El problema no es eso, el problema es los actores. O sea, muchos se enradece ese sistema, ¿no? En un momento han querido ponerlo ya y plup, plup, se cambió, así. Es un tema que no se entiende, hasta nosotros que somos un poquito experimentados, no se entiende que la visión de país es mucho mayor que la visión de... Obviamente, claro. ¿No? Pero el tema del gas es un tema bastante agudo, tiene muchas aristas. Se habla del perjuicio que sufre el país por los contratos que se hicieron y porque la mayor cantidad de volumen de gas se va para la exportación y un pequeño porcentaje es para el país. Eso impide pues una masificación en los tiempos y en los plazos y de acuerdo a la necesidad y el desarrollo que quiere el país. Creo que ese es el fondo del gas natural en el país, ¿no? Y muchos están pidiendo que se renegocie esos contratos, que se revise para poder tener un beneficio mayor para el Perú. ¿Cómo es ese tema, Víctor Hugo? Sí. La verdad que el tema de la exportación, o sea, en el sentido de que si impacta o no impacta en la masificación interna, yo diría que no, en el sentido siguiente, ¿no? Supongamos que se extraen los 1.200 millones de pies cúbicos, 600 se exporta, 660, 60 se utiliza para el proceso y 600 para el interior, correcto. Pero de eso, ni siquiera esos 600 lo utilizamos porque reinyectamos todavía 200, 300 millones, porque si bien es cierto, tenemos contratos de capacidad de ducto, o sea, el ducto está para un cliente que a veces ni lo usa. Y ese gas que se paga y no se usa porque es un contrato take-or-pay, bien podría ser usado en un contrato secundario, ¿no? Entonces, si yo contrato como 100 y utilizo 80, me queda 20 millones de pico, que es para todo Lima, todo el Perú, creo.
con 20 millones de pies cúbicos día, obviamente tengo para todas las regiones, ¿no? Para todas las regiones. O sea, el consumo, por ejemplo, de todas las regiones eran, creo, 10 millones de pies cúbicos día. 10 millones. O sea, que estamos hablando de nada. O sea, si reinyecta 300. O sea, no va por el tema del gas, la verdad. O sea, no va por el uso del gas, ¿no? Va por el tema de gestión en este caso, pública, en la cual deben de dar un tiempo adecuado. No, mira, ¿sabes qué? Toma 6 meses. Cumple este objetivo. A cabo de 6 meses cumples, chao. Si no cumples, chao, te vas, se acabó. ¿No? Así es simple, si no, o un año. Pero es que como dice, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En el caso de un embarazo de una dama, ¿no? Se demora 9 meses que nazca el bebé. No puedes, ¿no? Matarlo al tercer, cuarto mes, no puedes romperlo. O sea, ¿qué cosa quieres? O sea, tienes que entender que es un proceso en el cual obviamente hay que sacar y terminar los contratos para que se haga la ingeniería, comprar los bienes, implementar, y eso tarda 3, 4 meses, 5 meses. Hacer la obra, ponerlos en operación, validarlos 2, 3 meses más y ya, sale. Eso es lo usual, o sea, menos de eso no da. O sea, quien quiere decir, o sea, podemos hacer trabajos, como dicen los pilotos, que en algún momento lo dijimos, en 3 meses. Piloto en 3 meses sale, ¿no? Vale, si estamos en noviembre, diciembre, de repente para enero tienes gas, ya, o antes inclusive. Yo lo he hecho, o sea, a mí me dicen, quiero gas, en una semana tienes gas, así de frente. ¿Qué necesito? Una carreta, un camión, sus redes y lo instalo, y tienes tu gas. ¿Algo más? Nada. ¿Tienes más gas? Te llevo 5 camiones más y te doy para 3 meses. O sea, técnicamente no es problema para mí. O sea, no es problema para quien maneja, ¿no? Porque un camión mueve 5.000 metros cúbicos, un camión de GNL casi 20.000 metros cúbicos o más, y obviamente lo que van a consumir me alcanza para 2.000 familias, y más todavía al mes, o sea, un solo camión por un mes. O sea, no es el problema técnico, es el problema en este caso de que deben dejar, o sea, terminar de cerrar la gestión, ¿no? Se queda en el aire, esto es. Qué bien. Acá tenemos otro mensaje de Gonzalo HR, dice: buena ponencia, ingeniero Ortiz, saludos de su alumno Gonzalo y la saca del curso de modelamiento energético de la FIME UNAC. Ahí está. Muy bien. Y qué bien que estén participando, porque este es un escenario en el cual ellos van accediendo a estos conceptos que luego les sirven en su formación académica, porque lo que se requiere es justamente profesionales entendidos y que estén motivados en un tema tan trascendente para el desarrollo de nuestro país. Finalmente, Víctor Hugo, ¿cómo ves la influencia de las tecnologías modernas en esta cuarta revolución? ¿Qué incidencia tiene como la inteligencia artificial, el machine learning, en el desarrollo y en la evaluación de estos temas de la eficiencia energética? Sí, ya se viene esto, es como los teléfonos 2G, 3G, 4G, 5G, ya. De hecho, entonces lo que vamos a entrar ahorita es una temporada a un negocio de redes, ¿no? Y lo vamos a trabajar bajo plataformas blockchain, ¿no? Entonces, en la plataforma blockchain vamos a trabajar como si fueran las criptomonedas en esto. Entonces, los sistemas, en este caso, van a ser sistemas ya no lineales o híbridos, o sistemas como smart grids. Entonces, todos los consumidores, que son los que adquieren la energía eléctrica, ¿no? O hidrocarburos, van a ser ahora denominados prosumidores. Es un nuevo término, es un término, ¿no? Que es una combinación entre productor de energía y consumidor de energía. Entonces, va a tener la dualidad en la cual va a poder generar en sus casas de repente, ¿no? O con sus autos, el excedente de energía, lo va a poder inyectar a la red y va a poder hacer un trading, un comercio. Entonces, ya se han hecho varios ejercicios, ¿no? En esto, en varias partes del mundo, ¿no? Sobre todo en Asia, ¿no? En tener ya las ciudades Smart Grid. Alguna industria que tenga una capacidad ociosa, ¿no? De generación, entonces va a poder de repente entregar su energía al mercado, y el mercado obviamente transar y obtener. Entonces, se va a dinamizar la energía. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Entonces, la tecnología entra también a la energía, sí o sí. Claro. Acá tenemos un comentario de nuestro amigo Víctor Colán. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Dice: invertir en transformar los equipos que usan energía eléctrica a energía gasífera por costos de instalación y transformación son elevados. De allí que es importante conocer las reservas que tenemos de gas natural. Por ello, ¿qué tiempo de vida se proyecta de nuestras reservas? Sí, más o menos tenemos 23 años de reservas, ¿no? De gas natural probadas. En este caso, recuerdo que tenemos la reserva P1 o 1P, 2P, 3P, ¿no? La probada posibles y potenciales. Sí tenemos capacidad de reserva, la verdad. O sea, a este consumo
Sí tenemos. Entonces, lo que sí quisiera decir al ingeniero Colán, no en este caso, es que tenemos que ver en un escenario de no solamente de inversión, sino también de operación y mantenimiento de 20 años, y traerlo valor presente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el costo de inversión es solamente una de las variables nomás. Entonces, no quedemos solamente que cuesta mucho la transformación, sino ver el escenario futuro, ¿no? Con los beneficios que se tienen. Es un recurso propio, o sea, en el sentido de que el gas natural es propio. O sea, recordemos que durante estos últimos problemas internacionales, el petróleo subió y bajó hasta 124 y ahora está creo que 83, 82. Si usted ve la línea que existió en el gas natural, ahorita está en 1.54 soles el metro cúbico de gas. ¿Sí o no? ¿Ha cambiado en 3 años, 4 años, 10 años, 15 años? Yo vengo de 2004, ¿no? En gas y hemos hecho las primeras conversiones de gas, el primer auto del 2005 y todo. Entonces, estamos hablando de la primera estación de gas en la posición. Entonces, vemos que esa es una buena decisión. Entonces, todas las empresas que han ido ahí han retribuido y recobrado su inversión, ¿no? Con creces y les ha ido bien. No por algo hay taxistas que la pasan bien, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene un recurso bastante barato, ¿no? A comparación de gasolina y diésel, ¿no? Que no es otro saludo de Roberto Gamarra. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Saludos al programa Entre Ingenieros. Muy buen tema, la de la eficiencia energética, y saludos al ponente. La pregunta es, ¿cómo concientizar la eficiencia energética en los pequeños consumidores? La última pregunta de la noche. Sí, buena pregunta, porque es el futuro, va a ser nuestra realidad. Entonces, solamente con el ejemplo, la verdad que con los niños es jugando, ¿no? Entonces, con los niños es jugando. Por ejemplo, juegas casino, juegas algún juego. Entonces, ahí es donde tú pones el tema de la eficiencia. Por ejemplo, si vas a meter un gol, pues en 2 pases, ¿no? Mismo de repente Japón, ¿no? 3 pases ya, efectivo. Pues si lo vas a dar 20 vueltas por acá, y dices, oh, estás perdiendo tiempo, mira, después meter más gol. Aparte, por cada gol te estamos dando 2 heladitos más, o qué sé yo, una gaseosita, no sé. Entonces lo motivas. Entonces, él está pensando en la efectividad, en la eficiencia, en el mejor uso de su tiempo, los recursos, ¿no? Se cansa menos también de repente, con 5 goles ya cerró la, ¿no? O juega ajedrez igualito, ¿no? O juega su termita igualito, ¿no? O con sus juegos virtuales. Entonces, a través del juego se le orienta, ¿no? Entonces él ve cuántos recursos tiene, por ejemplo, tiene cuántas armas, cuánta batería, y va cargando. Entonces, él se da cuenta y aprende rápido, y nosotros no le decimos. Así es. En estos programas en vivo, el tiempo se ha pasado como si fuera 5 minutos. Y te reitero mi gratitud por la deferencia de haber aceptado estar esta noche entre ingenieros con este tema de la eficiencia energética global y sectorial en el Perú. Ha quedado seguramente mucho más que conversar, y ya lo trataremos en otra próxima participación tuya, pero te expreso nuevamente mi gratitud en nombre de todos los seguidores de nuestro programa Entre Ingenieros. Tus palabras finales. Sí, mi gratitud siempre, ¿no? Con usted, profesor, con los profesores de la UNE, con los profesores de posgrado de la UNE, profesores de SAN, con los mismos colegas de todo donde uno trabaja, uno aprende mucho de cada uno de ellos, y estoy en la misma oportunidad de poder enseñar y seguir avanzando. Hay muchas tareas por hacer aún, y voy a que nos conserve todavía con salud y poder alcanzar los objetivos para el beneficio, obviamente, de la sociedad, ¿no? Nosotros estamos como docentes en la mejor predisposición de enseñar y contribuir al Perú. Muchas gracias a todos. Bueno, Víctor Hugo, espero que te hayas sentido cómodo en este programa Entre Ingenieros, en estos 60 minutos en que hemos conversado de un tema tan importante. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Andy Bravo. Gracias, Andy. También nos saluda y dice: un tema importante son las industrias 4.0. La digitalización de los procesos operativos hará que disminuyamos los costos, además de utilizar más eficientemente los recursos, impactando también en el medio ambiente. Saludos de su alumno de modelamiento energético de la FIME, UNAC. Muy bien, Andy, muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar esta noche, por habernos acompañado, y por todos aquellos que nos van a ver mañana o pasado en la grabación del programa. Y en el YouTube también. Entonces nos vemos el próximo miércoles con otro tema espectacular en su programa Entre Ingenieros, un programa de divulgación de temas de ingeniería, de innovación, de emprendimiento, de las artes y las humanidades. Todo aquello que conlleve
a una reflexión, acción en beneficio de la sociedad y obviamente de nuestro querido país. Muy buenas noches, hasta el próximo día, miércoles. Felicidades. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo. Muchas gracias.